Hace casi 2 meses que estoy obsesionado con el Ricardito. Pero en serio lo digo, hasta llegué a soñar con el Ricardito. Y no con ese Ricardito, con este Ricardito. Creo que no me pasaba desde el video de Fernet, en el que en un momento me obsesioné como con averiguar toda la historia detrás de Vitone. Usualmente me pasa con estos datos boludos que me emperro para tratar de averiguar o por lo menos entender qué pasó y después quizás no sirven para un video y son solamente un datito en medio de otro contenido. Y en abril en un momento dije, vamos a armar un video con la historia del Ricardito, pero no contaba con que la historia no iba a estar en ningún lado. Así que pensé que para un video así era necesario un poco cambiar el formato usual, sentado en la mesa, porque quería que ustedes también vieran cómo es el proceso en el cual voy averiguando todos los datos y cómo llegué a la historia. Un argentino contando el origen de la golosina uruguaya más famosa. Más apropiación cultural no se consigue, pero vamos con la intro. Para empezar, ¿qué sabía hasta el momento del Ricardito? Bueno, primero que es un cono de merengue, ¿no? Con base de galletita, bañado en chocolate y después no mucho más que eso. Como buen niño criado en la generación de internet, lo primero que pensé hacer es googlear, ¿no? Ricardito, historia, Uruguay, como para ver qué salía. Fui pasando páginas de Google y me llamó la atención que no hubiera ningún detalle. O sea, usualmente hay no sé, un sitio de una empresa, una nota periodística, pero acá no había nada. Pero entre todos los links me llamó la atención uno que decía Holanda, el país del Ricardito. Y cuando entras te dice, el lector se hace cargo en caso de sufrir cualquier colapso nervioso emocional por la decepción que pueda generar el siguiente informe. O sea, la primera aproximación a la historia o al origen de Ricardito era un posteo de un blog de 2008 en el que decía que no era uruguayo. Empecé fenómeno. Más allá del tono medio conspiranoico que tenía todo este posteo, había algunas cosas interesantes que me podían servir. Ahí dice que en realidad es como una especie de conspiración, barra afán o barra inspiración de los Weisszuenen, que se hacen en Holanda y tienen la misma forma, el mismo relleno, todo. Pero no me podía confiar de la información de un blog que andá a saber de dónde lo sacó, si es que quizás había escrito todo eso en joda y yo me estaba comiendo un buzón. Entonces busqué en páginas holandesas con ayuda del buen amigo traductor de Google y efectivamente encontré que Weiss fabricaba estos conos de merengue desde 1920. El tema es que en ese momento no se llamaban Zuenen, que creo que significa algo así como besar en holandés, sino que se llamaban Negerzoen, que significan beso negro. El chiste se los dejo a ustedes, háganlo ustedes. Podría haberme quedado con eso, pero decidí ir un poco más hacia atrás, porque dije, quizás los holandeses no lo inventaron y sacaron la inspiración de otro lado. Y efectivamente así pasó. Por un lado en internet la teoría más sostenida es que son de Dinamarca y que ahí se llaman flødebolle, perdón por la pronunciación, Flødeboller. Flødeboller. que significa algo así como bollo de crema. Pero ahí hay un paréntesis, porque en el libro de Historia del Chocolate en Dinamarca de Annette Hoff dice que en verdad estos se crearon en 1895 en Escocia y que un pastelero danés que vivía ahí en 1905 los llevó a su país y en ese momento la empresa Elvirasminde empezó a fabricarlos. El tema es que hay otra versión que dice que en verdad son de Canadá, porque una empresa que se llama Biau dice que ellos desde 1901 fabricaban unos conos de merengue que se llamaban Empire. Pero bueno, ya ahí sumé demasiadas marcas. Mejor vamos a la mesa y hago un resumen. Por ahora sabemos que la receta viene de Europa o por ahí, aunque Canadá también se adjudica la creación del verdadero Ricardito a principios del siglo XX. Después hay un montón de empresas de varios lados que sacaron su propia versión. Por ejemplo, Nabisco lanzó los Malomars en 1913 y de vez en cuando los siguen relanzando. En los 60, la italiana Agostino Bulgari sacó los Negretinos y en Brasil también hay una versión que se llama Top Mellow. En Alemania, la marca más conocida de conos de merengue se llama Dickmanns. Y entre eso y el beso negro es como para un stand-up de Jorge Corona directamente. Pero hasta ahora no avancé absolutamente nada en averiguar la historia de Ricardito. Así que volvamos al laboratorio. Y por laboratorio me refiero a Google,
Claro. Me metí en el INPI como para ver quién manejaba la marca y ahí vi que la dueña es la filial uruguaya de Bimbo, que en su momento en el video de Panes yo conté un poco de su historia. En la página de Bimbo efectivamente aparece el Ricardito, aunque bajo el paraguas de Marinela. No sé si se acuerdan de la marca, la de los pingüinitos. Sin embargo, en la caja del original de Uruguay dice que la marca es Ricard, lo cual explica un poco el nombre que tiene en verdad, ¿no? Ricardito, pero no me quiero adelantar. Entonces hice un poco de archivo en los medios más importantes de Uruguay y ahí figura que Bimbo llegó a ese mercado recién en 2006 y que en 2008 compra a la dueña de Ricardito por 123 millones de pesos mexicanos. Esta empresa se llamaba Plucky y se dedicaba más al negocio de confitería, chocolate, huevos de Pascua y, obvio, conitos de merengue. El próximo paso obviamente era averiguar de dónde salió esta empresa Plucky, si es que ellos habían creado el Ricardito, si es que lo había creado otro, cómo fue. Y sinceramente no había muchos datos sobre quién era el fundador, no había sitio web y tampoco funcionaba la página de Ricard, o sea, los que hacían el Ricardito. Era como si, no sé, nunca hubiera existido. La verdad, no les voy a mentir, en ese momento me frustré un poco, como que me resigné y lo dejé por un par de semanas el tema del video. Es que ¿cómo hago para contactar a alguien que no sé ni cómo se llama, vive en otro país? Yo acá desde Argentina no tenía los recursos, no sabía cómo empezar. Pero en un momento como que se me encendió la lamparita y dije, ya sé, voy a apelar un poco a este sentido de comunidad que tiene YouTube, ¿no? Y había un solo canal que me podía ayudar en esto. Le escribí a Agustín y a Fernanda de Tiranos Temblad como para ver si me podían orientar un poco sobre Ricardito y me respondieron al toque, pero la verdad tampoco tenían información ni sabían sobre el origen de la golosina. Lo más cercano a un uruguayo que conozco es mi amigo Martín, hincha de Banfield, que su familia es un emblema de Uruguay porque su abuelo creó el chivito uruguayo, pero esa es una historia para otro video. El tema es que él tampoco tenía ni idea, pero justo cuando le escribí andaba por Uruguay y es el que me trajo el Ricardito, así que bueno, de algo sirvió. A todo este misterio se le agrega que en YouTube encontré un video de Bimbo de 2015 en el que dicen que ese año era el 55 aniversario del Ricardito. Entonces, haciendo cuentas, se tiene que haber creado en los 60. Sin embargo, el dato que más me llamó la atención no es el de la fecha, sino que cuando a la de marketing de Bimbo le preguntan por el origen de Ricardito, responde esto. Laura, contanos un poco cómo surgió la idea del Ricardito, cuánto tiempo tiene. Bueno, Ricardito es parte de la adquisición que hizo Grupo Bimbo en Uruguay por el año 2007 de toda una línea de confitería, de productos Ricard, marca Ricard, donde hacemos, además de Ricardito, otros productos emblemáticos para el Uruguay. O sea, Bimbo no tiene idea de quién creó el Ricardito. Ahí en ese momento a lo Michael Jordan yo sentí que se volvió personal. Ya no me interesaba si lo hacía para el canal, si hacía un video, sino que quería averiguarlo por un tema de orgullo. Así que agarré todas las herramientas de estoqueo que había aprendido durante mi trabajo como periodista y dije, vamos a buscar en LinkedIn gente que haya trabajado en esta empresa Plucky. Le escribí a no sé cuántas personas y uno de todos ellos me respondió: tenés que hablar con Juan Carlos Núñez. Él es el que era el dueño de Plucky y es el mismo que se la vendió a Bimbo en ese momento. Y ahí sentí como que algo se destrabó, porque al rato logré dar con Juan Carlos Núñez y él aceptó que yo le mande algunas preguntas como para entender un poco ¿qué pasó? Resulta que Núñez fundó en 1982 una empresa llamada Plim, que se dedicaba a hacer más bombones y confites. Él después en el 87 compró a Plucky, que era una chocolatera que ya existía desde antes, y en el 97 compró a Ricard, que era la dueña, la creadora del Ricardito. Y en ese momento es que la relanzan con este packaging, que es el envase de cartulina, el otro de plástico hermético que sostiene al Ricardito, porque antes venía en papel de aluminio envuelto. Pero para entender un poco cómo es que él llega a comprar Ricard, hay que armar un poco lo que era el contexto de la industria chocolatera y de golosinas en Uruguay de ese momento. Así que vamos. Durante varias décadas hubo 3 chocolateras que dominaban el mercado uruguayo, que eran Ricard, Pernigotti y Saint, que son los dueños o los que crearon la marca Águila. Esto pasaba porque había aranceles bastante altos a la importación, entonces les era más difícil a las empresas extranjeras entrar y las marcas locales estaban protegidas. El tema es que en los 90, cuando se crea el Mercosur, bajan los aranceles y ahí
A estas empresas se les empezó a complicar el ser competitivas y los números empezaron a no dar. Medio escondidas, Ricard y Sainz se fusionan como para intentar zafar, pero esto no resultó y al final terminan vendiéndose los dos, y ahí es cuando Juan Carlos Núñez con Plucky compra Ricard. Pero para esa altura Ricardito ya existía desde los 60, o sea que llevaba bastante tiempo, y según leí en algunos archivos, Ricard se fundó en 1952. La incógnita ahora era quién fundó Ricard y de dónde salió la idea del Ricardito. ¿Acaso había un Ricardo original o por qué le pusieron nombre de tío a una golosina? Le pregunté a Núñez sobre esto y me dijo que el fundador de Ricard y creador del Ricardito habría sido Hans Eiking, que según él habría traído quizás la inspiración desde Europa. Hay una cuestión, porque cuando googleas Hans Eiking Ricard salen 72.300 resultados, pero el único que habla del tema que nos importa es un documento que hizo una profesora de la Universidad Ort en Uruguay. Seguí buscando un poco de información más certera y encontré un libro de 1980 de la Cámara de Industrias de Uruguay en el que aparece Hans Eiking como presidente de Ricard y su hijo Roberto como secretario. Intenté contactarme con alguien de la familia de Hans Eiking porque lamentablemente falleció en 2009, sin embargo todavía no tuve respuesta hasta hoy. Así que me queda nomás mostrar un poco cómo fue la aventura del Ricardito en Argentina, y para eso hablé con la gente de Bimbo y también con Núñez de Plucky. Hasta acá llegó mi investigación, pero creo que amerita hacer un resumen como para tener toda la historia completa, ¿no? Yo creo que sí. Vamos. La creadora del Ricardito entonces es la empresa uruguaya Ricard, que se fundó en 1952 y lanzó esta golosina a principios de los 60. El dueño de Ricard era Hans Eiking, que al parecer trajo la idea del cono de merengue bañado en chocolate desde Europa y empezó a venderlo envuelto en un papel de aluminio. La empresa creció gracias al proteccionismo que impedía que las empresas extranjeras llegaran a Uruguay, pero con la creación del Mercosur esto se terminó. Ricard entró en crisis y al final le vendió todas sus marcas a Plucky de Juan Carlos Núñez en 1997. Ellos la relanzaron con el pack de cartón que conocemos ahora y el envase de plástico, pero en 2008 la empresa se vendió a Bimbo por 123 millones de pesos mexicanos, que creo que vendrían a ser unos 12 millones de dólares por el cambio de la época, no estoy seguro. Con los años fueron saliendo otros sabores del Ricardito, por ejemplo salió una versión light, salió una versión tiramisú, otra con caramelo, incluso salió uno celeste para alentar a la selección en una Copa América, en una Copa del Mundo. Dato uruguayo de color, entre 2005 y 2009 Ricard fue sponsor del Club Danubio y en 2006 coincidía con que el colombiano Hamilton Ricard también jugaba ahí. Es una huevada total, pero sentía que tenía que contarlo. Nobleza obliga, el dato lo descubrieron los de Paladar Negro, no lo descubrí yo, así que estas cosas se dicen, hay que dar crédito. Volviendo, la historia del Ricardito en Argentina tuvo varios idas y vueltas y también hubo otras marcas que sacaron su versión del cono de merengue. Se dice que la primera fue Pradimar con el Angelito Negro en los 60 y después en los 70 salió Terrabusi con el Cremo Coa, pero creo que ninguna de las dos existe ya. Hoy creo que la única parecida que existe es una que se llama Merencoa, que es de la marca Urquiza, pero yo la verdad que nunca la vi en ninguno de los kioscos. Me parece que tiene como un corazón de frutos del bosque, iba a decir, ¿no? Guarándanos o algo así. Si ustedes alguna vez la vieron, cuéntenmelo acá abajo. Durante la época en la que Plucky manejaba a Ricard, hubo como una especie de plan de exportación del Ricardito. En Chile funcionó bien, pero acá no tanto, según me contaron, por un tema de que había muchas barreras para la entrada de productos extranjeros. Igualmente en 2006 hicieron como un gran lanzamiento de la marca acá, incluso pusieron publicidad en un montón de colectivos de la ciudad de Buenos Aires y entre mayo y septiembre vendieron como 2 millones de Ricarditos. Lo que habían hecho era asociarse con la uruguaya Punta Ballena, que ya tenía presencia acá, y ellos entonces se encargaban de distribuirlos. Además habían firmado como un acuerdo para empezar a producirlos acá a partir de 2007, porque Punta Ballena en ese momento tenía una fábrica en Quilmes. Pero pasaron cosas, porque por un lado, lo que ya les dije, la compra de Bimbo, y además lo que sucedió es que Punta Ballena cerró su planta acá y se fue de la Argentina. Después en 2012-2013
2020 Bimbo como que retomó un poco lo que era el plan de exportaciones de Ricarditos, aunque venían con la marca Marinela, no con Ricard. Me explicaron que esto era porque Marinela era como una marca más global y en cambio Ricard era algo más local, uruguayo. Pero en 2020 frenaron las exportaciones porque, según me dijeron, el producto nunca funcionó del todo y tampoco tienen planes de volver a traerlo. Así que si quieren probar el Ricardito, la única manera es sacando un pasaje en Buquebus. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con el proyecto, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario en la caja de la descripción, o también pueden mandarme un gracias directamente por YouTube. Espero que les haya gustado este nuevo formato. Era como una especie de experimento, en verdad, a ver cómo salía, mostrar un poco también el detrás de escena de cómo era armar un guión, toda la investigación que lleva, investigación, tampoco que soy Sherlock Holmes, ¿no? Pero quería mostrarles un poquito cómo era el back de los videos. Así que espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, dejen un pulgarcito o pongan acá abajo si sigamos con el tema de las obsesiones con distintos productos, con estas boludeces. Y bueno, quizás sigue este formato. Les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.